Entonces, vamos a ponernos al día con el contenido de la clase. Un repaso de lo que fue la clase anterior, la primera clase, la primera sesión. Hablamos un poco de manera general sobre la geología, ¿verdad? Y su relación con la ingeniería civil. Abordamos un tema un poco sobre el tema de los minerales, su caracterización, qué caracteriza a un mineral, ¿verdad? ¿Cómo podemos clasificarlo, ¿verdad? Y hablamos un poco sobre el origen de las rocas. Dependiendo de las características que tiene una roca, nosotros podríamos clasificarla según su origen. Hablamos sobre las rocas ígneas, las metamórficas y sedimentarias, y pudimos ver algunos ejemplos de estas rocas. Bien, en esta clase vamos a continuar hablando un poco sobre rocas, ¿verdad? Vamos a ver esas propiedades que poseen las rocas que son de interés para nuestra profesión como ingenieros civiles. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poquito los temas de esta clase, de esta sesión. Primero, una breve introducción, ¿verdad? Sobre el tema. Vamos a ir luego hablando sobre las propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades hidráulicas de las rocas. Hay otras propiedades, pero las de interés para nosotros son estas tres. Luego vamos a abordar el tema sobre qué factores afectan estas propiedades, es decir, qué es lo que podría afectar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de las rocas. Y por último vamos a analizar, a conversar más que todo, más que un análisis de caso, vamos a conversar sobre algunas aplicaciones de las rocas en ingeniería. Muy bien. Entonces, antes de que se me olvide, porque ya lo estoy olvidando, vamos a pasar la asistencia de la sesión. Igual, el sábado pasado olvidé darle grabar a esa asistencia. Grabo. Bien. De hecho, vamos a grabar, aprovechar ahorita y repasar. Axel, estuviste la semana pasada también, ¿verdad? Ok, Tania también. Presente. Gracias, Tania. María Alejandra también. Giselle también. Roberto. Perfecto. Kaylin no apareció ni hoy ni el sábado pasado. Muy bien. ¿Y Marlon? Sí, presente. Muy bien. Ok. Entonces vamos con la sesión de hoy. Prácticamente todos, con excepción de Kaylin. Ah, caray. Correcto. Muy bien, hecho está. Okay, entonces continuamos. Bien. Vamos a iniciar la clase consultándoles a ustedes. ¿Qué entienden por las propiedades que tiene una roca? ¿Qué propiedades ustedes podrían ahorita enumerar sobre una roca? Imagínense una roca como las que tuvimos en la clase pasada. ¿Qué propiedades ustedes podrían describir de esa roca?
no necesariamente las encasillemos en que si es física, si es mecánica, si es hidráulica. Esas propiedades que ustedes creen que son relevantes y que podríamos ahorita para iniciar la discusión. Profe, sólida. Sí. Permeable. Ok. Muy bien, gracias, Tania. ¿Qué más? Peso. Sí, una característica física. Volumen, puede ser. Volumen, muy bien, otra característica física. Color, otra característica física. ¿Qué más? Recuerden que una eran con muchos poros, ¿no? Eso se le llama porosidad. También es otra característica de las rocas. Unas tienen más porosidad que otras, ¿verdad? Entonces, esas características inherentes a una roca según su origen son sumamente importantes reconocerlas, identificarlas, analizarlas, estudiarlas. Porque según esas características vamos a determinar qué uso le podemos dar a las rocas. Una vez que ya tenemos todos nosotros bien caracterizada una roca, podemos tomar decisiones sobre si esa roca nos puede servir para utilizarla de base, para utilizarla como una adición, ¿verdad? Para un concreto, como un material agregado, si es para rellenar una superficie en la que vamos a realizar alguna obra, o si es una piedra que estéticamente se mira agradable, muy bonita, y la podemos utilizar para un adorno, o sea, un elemento estético, que no está fuera de la ingeniería. Nosotros muchas veces obviamos esa parte estética. A los ingenieros nos critican por ser cuadrados, ¿verdad? Y que todo pensamos solamente en números, si es recto, ángulo recto, todo tiene que estar adecuado en nivel, pero no es cierto. También pensamos en esa parte estética. No es nuestra función, porque es la función de quién, la parte estética de una obra y la funcionalidad del arquitecto. Pero nosotros podemos intervenir y dar sugerencias. Bien, entonces, estos son los objetivos de la clase. Reconocer la importancia de las rocas en la evolución de la sociedad moderna. Luego, identificar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de las rocas y sus aportes al desarrollo de proyectos ingenierías. Estos dos objetivos vamos a tratar de solventarlos en esta clase. Me sentiré satisfecho si ustedes al final de la clase pueden mencionarme claramente al menos 5 propiedades de las rocas. Vamos en muy buen camino porque avanzaron con varios, así que es solo de afinar el concepto, ¿verdad? Bien. A manera de introducción, a ver, ¿desde cuándo ustedes creen que el hombre está aprovechando las rocas y minerales? Un ejemplo que ustedes me podrían decir, bueno, yo considero que en la historia de la humanidad, este evento para mí representa un hito en donde se puede decir que ya el hombre comenzó a reconocer esas propiedades y a utilizarlas a su favor, de las rocas y minerales. ¿En qué momento piensan ustedes que sucede eso? Ok, la pregunta es, ¿cuándo ustedes creen que se puede decir que el hombre reconoce las propiedades de las piedras y las utiliza a su favor? ¿Qué eventos creen ustedes que hay en la historia de la humanidad que puede afirmar
que sí hay un conocimiento de eso y hay aprovechamiento. Bueno, por medio de la construcción, siempre Okay. puede ser lo que siempre la zona y aprovechamiento. También no solo piedra así, sino también piedras preciosas y también se van aprovechando lo que es la minería y todo eso. Muy bien. Ok, has dado datos interesantes de la evolución. El uso como material de construcción, Sí. que eso lo podemos relacionar con las distintas civilizaciones, ¿no? ¿Verdad? Desde la mesopotámica hasta pasar por los griegos, los romanos, egipcios. Y me diste otros datos sobre la minería, que es muy cierto también. Sin embargo, hay indicios de que, hola, hay indicios, todo bien, muy bien. Hay indicios de que el aprovechamiento de los recursos minerales y rocas coincide con la aparición del primer, no podría decir ser humano, porque no se considera un ser humano, de la primera aproximación al ser humano, al Homo sapiens, como lo sabemos, como lo conocemos, ¿verdad? Antes del Homo erectus. En otras palabras, el hombre de las cavernas, que utilizó ciertos tipos de rocas a su favor, los modeló para convertirlos en herramientas para cacería y para construir su hábitat, ¿verdad? En las cavernas. Esto estamos hablando prácticamente del inicio de la evolución de la humanidad. Otro dato interesante es el arte rupestre que se ha encontrado en distintas cavernas, en donde se utilizaron minerales con propiedades colorantes que permitieron, por ejemplo, en este caso, dejar estas evidencias en algunas cavernas. Luego, ya con la aparición del Homo sapiens, pues ya comenzó a perfeccionar esas herramientas de piedra. Utilizó los minerales para pigmentos y los metales para herramientas y armas. ¿Qué metales utilizó? Principalmente el hierro y el bronce. Los transformó y los utilizó a su favor. Luego, como bien decían, las grandes civilizaciones que surgieron ya con una base de conocimientos de ciencia, ¿verdad? Comenzaron a desarrollar y a utilizar, a aprovechar el recurso mineral a su favor para la construcción de sus ciudades. Principalmente arcillas, calizo, granito, mármol y basalto. En la Edad Media ya se explotaban los minerales con fines económicos. El oro, la plata, cobre, hierro, principalmente los minerales de origen metálico. Ahí es donde comienza a desarrollarse la ciencia de los materiales como tal, en la Edad Media. Eso propició un crecimiento económico de las principales ciudades que luego dio origen a lo que se conoce como la Revolución Industrial. ¿Ok? Pero el estudio como tal, formal, basado en un conocimiento científico y técnico, surge ya en el siglo pasado. Se escucha fuerte esto, ¿no? El siglo pasado. ¿Quiénes nacieron en el siglo pasado? ¿Solo yo? Sí. Y eso fue hace poco. Hace poco. Entonces, a mediados del siglo pasado, ya comienza a analizarse los materiales desde el punto de vista de la ciencia
con el propósito de aprovechar sus propiedades para la construcción de grandes obras. Obras como presas, en las que se tenía que contener un gran volumen de agua para propósitos de riego, de suministro de agua potable, para aprovecharlo como energía hidroeléctrica, túneles, carreteras, cimentaciones profundas para edificios ya de mayor tamaño. Recuerden que hasta 1930 y tantos, los edificios no pasaban de 10 a 15 pisos, porque eso era lo que permitía la construcción, considerando que el tema del concreto reforzado todavía era algo que estaba en prueba, ¿verdad? Entonces, y que no había un conocimiento sólido sobre la geotecnia. Entonces, esas eran las alturas máximas. Nueva York, su edificio emblemático en aquel momento alcanzaba los 15 pisos. Cuando ya se comenzó a desarrollar la industria del acero con mayor fuerza, es que aprovecharon eso y comenzaron a elevar y a superar sus edificios y comenzaron a surgir los rascacielos, como los conocemos hoy en día. Y también el estudio profundo de los suelos y de los cimientos y del manto rocoso, principalmente, por ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos y conocemos, la ciudad de Nueva York, que está sobre un manto rocoso muy importante. El estudio de ese manto rocoso permitió esa evolución en la construcción, ese gran avance en la construcción. Entonces, esto es manera de introducción sobre la evolución, ¿verdad?, de los materiales. Sin embargo, las propiedades minerales de las rocas son, obviamente, fundamentales para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de las estructuras, ya sea que se aproveche como una base o como un material que se va a utilizar dentro de la estructura. Características como la resistencia, la porosidad, la permeabilidad y la presencia de fracturas influyen directamente en el diseño de cimentaciones y otras obras. Cuando no hay un estudio adecuado de las propiedades de las rocas, surgen problemas que suelen ser muy costosos. El tema del costo en construcción, como bien sabemos, es un tema muy sensible. Por lo tanto, si queremos que una obra se desarrolle dentro de los costos estimados y el presupuesto asignado para su construcción, pues debemos de tener en consideración esto. Muchas veces nosotros como ingenieros nos enfocamos mucho en la estructura del suelo hacia arriba y dejamos pasar por alto las condiciones del suelo, ¿verdad? No lo estudiamos a profundidad. Les decía yo en la clase pasada que todos los estudios, todas las construcciones deberían de tener un estudio de geología, del más básico al más profundo según el volumen, ¿verdad?, de la obra, la importancia de la obra. Y para aquellas condiciones en las que no tenemos posibilidades de pagar un estudio, pues deberían de haber estudios genéricos proporcionados por las entidades, las autoridades que regulan la construcción en los municipios, en los que se les pueda facilitar al menos lo básico, conocer qué suelo tenés ahí en tu zona donde vos estás, a qué profundidad mínima vos debes de desplantar tus cimientos para construir. Bien. Entonces vamos ya a comenzar a introducirnos, a hablar un poco sobre las propiedades de las rocas. Les decía que las rocas tienen muchas propiedades. Tienen propiedades físicas, mecánicas, hidráulicas, químicas, propiedades eléctricas, propiedades mineralógicas,
Pero las que a nosotros nos interesan, como ingenieros civiles, son tres. Las propiedades físicas, que se pueden evaluar por simple inspección, la gran mayoría de ellas, observando una roca. Propiedades mecánicas, que ya requieren el uso de ensayos, la aplicación de ensayos más complejos. Y las propiedades hidráulicas, que también se pueden evaluar a través de estudios especializados. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades físicas son las características que describen su estado y comportamiento natural, en estado natural, sin modificar su composición química ni someterlas a ningún tipo de fuerza. Es decir, la roca que extraemos del terreno la analizamos tal cual. No utilizamos ningún tipo de ensayo o fuerza mecánica. Podemos utilizar balanzas, podemos utilizar microscopios, podemos utilizar sierras para partir la roca y analizar su contenido interno, ¿verdad? Pero más nada, no es algo que implique mayores recursos tecnológicos. Las propiedades mecánicas describen el comportamiento de las rocas cuando están sometidas a fuerzas o esfuerzos como compresión, tracción y corte. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí se necesita aplicar una fuerza para ver hasta dónde esa roca soporta esa fuerza que se le aplica. Y las propiedades hidráulicas describen el comportamiento del agua dentro de una roca o un macizo rocoso. Esto es muy importante para nosotros porque dependiendo de la zona donde estemos, podemos encontrar ya agua subterránea a determinadas profundidades. Por ejemplo, en el caso de Managua, nuestros suelos próximos a la zona costera del lago, tenemos ya presencia de agua de 2 metros, de 2 metros y medio, incluso algunos sitios de 1,5 metros, ya podemos tener presencia de agua visible, ¿verdad? No estoy hablando a la orilla del lago, estoy hablando de la zona habitable, urbana, cercana a la costa del lago. Bien. Les repito, aquí hay otras propiedades, pero estas son las que a nosotros nos deben de preocupar y ocupar. Ok, continuemos. Vamos a ir hablando sobre las propiedades físicas, una a una. Vamos a hablar primero de la densidad. ¿Qué es la densidad? Básicamente es la relación entre la masa de la roca y su volumen, el volumen que ocupa en el espacio. Esa relación se mide en kilogramos, libras o gramos sobre unidades de volumen, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Esa es una propiedad básica que cualquier ingeniero debe solicitar al momento de valorar el uso o no de una roca para una actividad constructiva. Lo primero que ustedes deben de conocer o de solicitar al proveedor es qué densidad tiene ese material. ¿Qué significa la densidad? En pocas palabras, ¿qué tan pesado es un material en relación a su volumen? Es decir, podemos tener dos tipos de roca aproximadamente del mismo volumen, como lo vimos el sábado pasado, pero una roca era más pesada que la otra. ¿Qué significa eso? Que tiene más masa por unidad de volumen.
Traducido en otras palabras, eso quiere decir que tiene menos poros, o el material es más pesado y los poros están más cerrados de esa roca. Entonces, esta propiedad permite conocer qué tan pesada es una roca, y esto a su vez nos ayuda a determinar qué tanta carga puede soportar. De tal manera que para una edificación de un volumen, de un tamaño importante, nosotros vamos a buscar tener rocas más densas. Porque rocas menos densas quiere decir que es un material más frágil o tiene más poros. Por lo tanto, al someterlo a una determinada presión, ese material se rompe. La porosidad es otra característica importante. Esto se relaciona con la cantidad de vacíos que tiene una roca. Estos poros pueden almacenar aire o agua. Una roca con alta porosidad suele ser más susceptible a la infiltración de agua y a procesos de meteorización. ¿Qué significa esto? Ok, principalmente las rocas de origen volcánico, ¿verdad? Que se solidificaron rápidamente, estas guardan muchos poros y mucho contenido de aire. Esa roca es muy fácil de que absorba agua. Ejemplo de esto, mucho del manto acuífero de la zona de Managua, de donde nosotros bebemos agua, porque se alimentan los pozos de agua potable de la gran mayoría de Managua. Adelante. Ese manto rocoso está constituido principalmente de roca con esta característica, roca porosa. Y tiene sentido. A ver, el mayor acuífero de Managua está en la zona suroriente de la capital. ¿Qué quiere decir eso? La zona de carretera Masaya, hacia el sur, hacia buscando Masaya. Coincide con el origen de ese tipo de roca, porque está sobre la franja de la cadena volcánica del Pacífico. Ahí tenemos cercano el volcán Masaya. Entonces, cuando el agua escurre por precipitación, por lluvia, y se infiltra al suelo, encuentra ese manto que es muy permeable. Se absorbe y se va creando un acuífero, ¿verdad? Por las condiciones que tiene. Esa es una de las propiedades muy importantes de la roca, la porosidad. Y hay que entenderla, comprenderla, porque eso nos puede afectar nuestra obra. Luego está otra propiedad muy relacionada a esto, que es la absorción de agua. La absorción de agua en las rocas puede ser de dos maneras. Por absorción, con B, absorción, y por adsorción, con D. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La absorción se da cuando el poro de la roca se satura y se acumula dentro de la roca. Y la adsorción es un proceso más químico, de ionización. ¿Qué quiere decir eso? Que la roca tiene iones negativos, pues tiene iones positivos, y el agua tiene otra ionización, y lo que hace es que, por enlace químico, la partícula de agua, la molécula de agua, se adhiere, como que fuese un imán. Está la roca, tenemos polaridades opuestas, entonces la gota de agua, la molécula de agua, se adhiere a la roca, a la partícula de roca. Esos son dos procesos muy importantes también que deben de conocer. Entonces, la absorción indica la cantidad de agua que una roca puede contener dentro de su volumen. Esto se relaciona también mucho con la saturación.
ser que una roca absorba agua, pero que no esté saturada. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Tania, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe, todo bien. Excelente, qué bien. Ok, vamos a continuar. Otra de las propiedades físicas es la durabilidad. Creo que esta es una de las más importantes. O resistencia a la meteorización. ¿Qué es meteorización, jóvenes? Les pregunto. ¿Qué entienden ustedes por meteorización? ¿Algo que se les venga a la mente? Ok, la meteorización son aquellos procesos naturales derivados de la acción eólica, la acción del viento, la acción del agua, que erosionan y que la acción constante sobre un sólido de estos eventos naturales, pues comienza a transformar ese sólido. Eso quiere decir meteorización, que está relacionado a la durabilidad de un material. Es la capacidad de la roca para resistir la acción de agentes externos como el agua, cambios de temperatura, viento o reacciones químicas sin deteriorarse rápidamente. En otras palabras, cuánto dura una roca sin deteriorarse a la acción del viento, el agua, temperaturas y agentes químicos. Ok, cuando llueve, ustedes han visto la acción del agua sobre una roca sólida. ¿No? Okay. Cuando una gota de agua cae sobre una roca sólida, por años no puede pasar nada. Pero por miles de años, por cientos de años, ya se mira la acción. Una sola gota de agua cayendo sobre la superficie de una roca, por muy densa que sea, eventualmente al paso de los años va a deteriorar esa roca. Ahí va a ser un hoyito que cae permanentemente, ahí va a ser el hoyo siempre. Lo que atacarse en las calles cuando llueve. Sí, correcto, pero de las calles recordad que estamos hablando de una combinación de elementos pétreos que son artificiales, son elaborados, pero que es un buen ejemplo también. La acción de las calles, las calles cuando pasa el tráfico, ustedes con el paso de un vehículo no miran nada, pasó, pero con el paso de miles de ejes de vehículos, sí vamos a ver el cambio. Cuando llueve y comienza a caer y se forma una escorrentía, el agua recorriendo la superficie también tiene un efecto. Es la misma lógica del sentido sobre la roca. La acción del sol sobre la roca. A ver, un día soleado natural aquí en Managua, estamos hablando de 35, 36 grados, ¿no? Fresco. Cae directamente la radiación solar sobre un sólido con una roca. ¿Qué pasa cuando un sólido se expone a radiación solar? Es física. Cambia su volumen, se expande. Aunque no lo veamos físicamente, imperceptible a nuestro ojo, ese sólido, esa roca, crece, se expande. Eso es física pura. ¿Se expande pero momentáneamente o cómo así? Se expande mientras la radiación esté incidiendo en ese sólido. Cuando cesa la radiación, ¿qué sucede? Ese sólido vuelve a su volumen original. Esos procesos de expansión y contracción van generando, con el tiempo, van generando fisuras internas que pueden fracturar la roca. Otro ejemplo de esto, muy seguramente donde habitamos, hay alguna área, el techo de nuestra vivienda es de metálico.
¿Qué comienzan a escuchar ustedes a las 9, 10 de la mañana, cuando están en su casa y el sol está pegando fuerte? Bueno, crac, 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 una fría tronadera. ¿Qué es eso? Es el metal expandiéndose debido a la radiación solar, que hace fricción contra las uniones, las sujetaciones, los clavos, los perlines, lo que tengan, porque va creciendo su volumen. Esa es la evidencia más clara de que sí, el calor del sol afecta a un sólido. Es muy perceptible con el metal, pero con las rocas no. Pero sí sucede, sí sucede. Bien, textura y estructura. Ok, con textura se refiere al tamaño, forma y disposición de los minerales que componen la roca. Es decir, sobre la superficie, cómo se mira. Esa es la forma más evidente. Por ejemplo, la textura de las rocas que vimos la semana pasada, una textura era muy áspera. ¿Sí? Ustedes la tocaban y si la apretaba fuerte te podía dañar, ¿no? La otra era más lisa, era una textura más fina. Entonces, a eso se refiere con textura y difusión de los minerales en la roca. Si pudiésemos haber visto con un microscopio esas rocas, pudimos haber visto que los cristales que están compuestos de esa roca, unos estaban con mayores angulaciones, ¿verdad? Como, qué sé yo, decirlo con ángulos, ¿verdad? Bastante pronunciados, y los otros que eran más, un relieve más suave. Entonces, eso se refleja, el mayor tamaño, la acumulación de todos esos minerales se refleja en la superficie. Y la estructura se refiere a la forma en que estos minerales o capas están organizados. ¿Ok? Internamente, cómo se componen, cómo se acoplan estos minerales o capas de minerales para formar la roca. Estas características influyen en el comportamiento físico y mecánico de la roca. Otra característica de las que mencionaron al inicio, cuando les pregunté, es el color. Y el color depende de los minerales. Esos minerales que componen la roca llevan una característica y pueden ser un indicador de qué tipo de material es. Por ejemplo, los materiales rojizos, ocres, tienen mucho contenido de hierro. Ese es un color característico de los minerales ferrosos. Y esto, pues, no tiene mucha afectación en cuanto a su resistencia, pero sí es interesante conocer qué coloración obtienen ciertas rocas, porque esto nos da indicios de qué tipo de minerales contienen. Bien, ¿preguntas hasta acá? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre las propiedades mecánicas. Estas son las más conocidas por nosotros como ingenieros. Básicamente son tres, ¿verdad? Pero las que más conocemos, pero hay otras. Estas permiten evaluar la resistencia, deformación y ruptura de las rocas. La resistencia a la compresión. Esta característica permite determinar la capacidad que tiene la roca para soportar cargas compresivas, como su nombre lo indica, cargas de compresión, sin fracturarse, sin llevarla a la falla. En esa imagen, ustedes tienen un elemento de roca extraído con una herramienta especial que extrae un núcleo de la roca, ¿verdad? Y la máquina en la que está puesto es una máquina de ensayo de compresión. Lo que hace esta máquina es que este pistón de acá, esto es una base aquí, y el pistón que tenemos acá va comprimiendo. Este pistón que tenemos acá va comprimiendo
este elemento. Esa acción, esa fuerza compresiva, lleva la roca a su punto de fractura. Es decir, llega a aplicar una fuerza tan grande que la estructura interna de la roca ya no la soporta y se comienza a fracturar. Eso, antes de que suceda eso, hay un valor de la fuerza aplicada. Ese valor de la fuerza aplicada, según sea la unidad en libras, en newtons, en toneladas, lo que sea, se relaciona con el volumen de esa roca. Y entonces, la relación entre la fuerza aplicada y el volumen de esto sería un cilindro, ¿no? Podemos calcular el volumen de un cilindro. El área de la circunferencia multiplicada por su altura. Entonces, esa relación entre la fuerza aplicada y el volumen nos va a dar un valor. Y ese valor es el esfuerzo de falla. Ese esfuerzo es el máximo esfuerzo que soporta ese material. Es una propiedad muy importante también para nosotros. Lo primero que nosotros preguntamos es densidad y cuál es su capacidad de carga. Si no lo tiene el proveedor, nosotros podemos someterlo a un estudio en un laboratorio. Bien. La resistencia a la tracción. Ese otro ensayo muy importante. Muy importante. Esto se refiere a la aplicación de una fuerza que tiende a separar o estirar ese elemento. Contrario al ensayo de compresión, este ensayo de tracción lo que hace es querer estirarlo, ¿verdad? Entonces, permítame, solo estoy cambiando. Bien. Entonces, ese ensayo de tracción se realiza también en este tipo de máquina. Pero ahora es lo contrario. Si antes se hacía con compresión, ahora esto va a jalar hacia arriba. Y se ponen unos aditamientos para sostener la pieza. De tal manera que la agarren y la quieran estirar. Bien, esta propiedad tiene una característica muy importante. Por lo general, los materiales pétreos no aguantan mucha fuerza de tracción. Son muy excelentes aguantando fuerza de compresión, pero de tracción son débiles. Se fracturan fácilmente. Esta fuerza de tracción puede ser 30 veces menor que esta fuerza de compresión. Imagínense la magnitud. Bien, otra característica es la resistencia al corte. Bien, permítanme. Esa resistencia al corte es una prueba que también se hace en una máquina y lo que hace es evaluar la resistencia que tiene esa roca al corte, es decir, se aplican fuerzas opuestas, de tal manera que se puede hacer un corte, como que ustedes agarren un cuchillo y quieran cortar una barra de pan. Esa es la misma analogía para este ensayo. Esta propiedad es especialmente importante en el análisis de estabilidad de taludes, túneles y macizos rocosos fracturados. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, profe, quiere Sí. decir que tiene más resistencia en la compresión. Correcto. Así es. Los materiales pétreos y los que son artificiales también, como el concreto, el asfalto, su mayor característica o su mayor propiedad es que soportan
una enorme cantidad de fuerza a la compresión, pero son débiles a la tensión. Por eso es que el concreto reforzado es un elemento muy versátil en la construcción. Pero por sí solo el concreto se fractura. Exactamente. Si ustedes, por ejemplo, si esto fuese una losa, la de techo, fuese una losa, y no tuviese refuerzo, y comenzamos a colocar pupitres, sillas, comienza a pasar la gente, con el tiempo ese concreto va a comenzar a agrietarse por la parte de abajo. Porque las fuerzas que están sobre esa losa van a comenzar a hacer un esfuerzo, transmitirlo a todas sus fibras, y las primeras que van a sufrir son las inferiores, es decir, la parte de abajo. Y ahí comienza a aparecer fisuras, grietas. Contrario, si tiene refuerzo, ese refuerzo va a ayudar a absorber esas cargas y ya no las transmite, sino que esas cargas pasan por el concreto, para la fibra del concreto, llega al acero y el acero sí trabaja tensión. El acero ustedes lo pueden estirar y ese elemento soporta grandes cantidades de fuerza. Entonces, por eso es la combinación. En concreto reforzado, la combinación de concreto y acero. Porque uno trabaja con presión y el otro trabaja a tensión. Bien. Ok. Otras propiedades que también en la universidad nos enseñan, y esto ustedes lo van a ver en una clase que se llama mecánica de sólidos o resistencia de materiales, se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Esta propiedad indica la rigidez de la roca, es decir, qué tanto se deforma cuando se le aplica una carga. El módulo de elasticidad alto significa que la roca es más rígida y se deforma menos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un ensayo para determinar el módulo de Young. Ahí lo que tienen ustedes en esa imagen es igual, un núcleo de roca o de concreto, en donde se va a aplicar una fuerza compresiva. El mismo ensayo que vimos anterior. Pero ahora, ustedes notan en esa gráfica estos aditamientos. Esos aditamientos son extensores. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esos elementos traen consigo un sensor que puede identificar o capta cambios de milésimas de milímetro. Eso está conectado a una computadora y te va a decir, cuando apliquen esta carga, te va a decir cómo se va a cambiar el volumen de ese, es decir, cuánto va a bajar ese concreto. Y eso se transforma en una fórmula para determinar el módulo de elasticidad. Eso quiere decir, en otras palabras, qué tan rígido es una roca o un elemento sólido. ¿Estamos claros? Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes que es el módulo de Young de este material en comparación con el módulo de Young de una liga, de una pulsera? ¿Cuál sería más alto? Más bajo sería el de la liga. El de la liga es un módulo tan bajo que no es muy rígido, se deforma fácilmente. Entonces, en comparación a estos dos elementos, el módulo de Young de la mesa sería mayor. Otra característica, por ejemplo, es la deformabilidad. Se refiere a la capacidad de la roca para deformarse antes de fracturarse. Esta propiedad ayuda a evaluar cómo responder el macizo rocoso frente a carga continua o cambios en los estados de esfuerzo. Esto está muy relacionado al módulo de Young. Al final, lo que nos interesa a nosotros es la deformabilidad.
¿Sí? El módulo de Young nos va a decir un número, pero la propiedad de la deformabilidad nos va a decir qué tanto se deforma. Luego tenemos la tenacidad, que es la capacidad de la roca para absorber energía antes de romperse. Las rocas con mayor tenacidad pueden soportar mayores deformaciones o impactos sin fracturarse. Ok. Bien. ¿Preguntas? Hay algo que no entiendo, profesor. Dígame, claro. ¿Cómo se puede formar una roca si algo sólido? O sea, ¿en qué sentido? Sí, ok, es imperceptible para nosotros. Y con fuerza que nosotros podemos aplicar con las manos, vos lo aseguras eso porque tu experiencia te indica a vos que es imposible deformar una roca. ¿Sí? Pero esa roca, cuando es sometida a grandes fuerzas, fuerzas que vos no puedes aplicar, fuerzas que solo una máquina como esta puede aplicar, sí se puede. Imperceptible quizás, pero sí se puede. ¿Ok? Y eso tiene que ver mucho con la estructura interna de la roca. Cuando las estructuras internas de la roca son muy bien alineadas, la deformación es menor. Pero cuando hay desalineación en la estructura interna, entonces hay espacios en los que se puede todavía reacomodar las capas internas y surgen esas deformaciones. Ok, tienen una llamadera, caramba. Bien, entonces vamos a continuar. Las propiedades hidráulicas. ¿Qué pasa con las propiedades hidráulicas? Me da un chancecito aquí, joven, por favor. Bien, ¿qué propiedades hidráulicas son las de interés para nosotros? La permeabilidad. ¿Qué quiere decir la permeabilidad? Es la capacidad de la roca para permitir el paso de agua a través de ella. Esto depende mucho del tamaño, la forma y la conexión de los poros o discontinuidades. ¿Qué quiere decir una discontinuidad? Una interrupción en una capa interna de la roca. Eso es una discontinuidad. O una fractura, dicho en otras palabras. Las rocas muy fracturadas suelen tener mayor permeabilidad que las rocas compactas. Ok. Ustedes tienen dos tipos de rocas. Una roca muy porosa y una roca muy densa. ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor permeabilidad según esta definición? La porosa. Correcto. Porque el agua va a pasar a través de esos espacios vacíos, va a saturar los poros y va a buscar la salida por gravedad. ¿Ok? La que es más densa, sus poros están más cerrados. No quiere decir que no tenga poros. Tiene, pero están más cerrados. Entonces, el paso del agua es más difícil. Pasa, pero va a tardar mucho tiempo. La conductividad hidráulica, es otra característica importante. Mide la facilidad con la que el agua puede moverse a través de una roca bajo gradiente hidráulico. Está relacionada con la permeabilidad, pero también depende de las propiedades del fluido, como su viscosidad y densidad. Esta es una propiedad muy interesante porque nos permite evaluar con qué rapidez el agua puede saturar una roca. O traducido a la parte práctica, ¿cuál es la capacidad de relleno que tiene un acuífero? Por ejemplo, el caso que hemos estado conversando del acuífero de Managua, con la extracción de agua de ese acuífero debido a los pozos, ¿verdad?
o en la época de verano en la que no cae agua, ese acuífero, y se está extrayendo agua, reduce su volumen de agua. Entonces, es muy importante conocer la conductividad hidráulica del manto rocoso, porque eso nos va a permitir calcular en qué tiempo ese acuífero se puede recargar. Si no supiéramos ese dato, las personas que toman decisiones, en la CAL en este caso, por ejemplo, estaría en un alto riesgo de que ese acuífero llegue a su punto en el cual se seque. ¿Verdad? Y después a pegar carreras para abastecer agua de las personas que se están recargando de ese acuífero. Entonces toman ese tipo de decisiones basados en esto. ¿Ok? El acuífero está en estas condiciones, calculamos que contiene un volumen de agua tanto y que con las precipitaciones que han caído va a tardar este tiempo en recargarse. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar el suministro de este pozo, vamos a entrar en acción con aquel pozo de allá, que tal vez se abastece de otra fuente importante de agua de acá de Sosopes, que tenemos aquí cerca, y comienza a suministrar parte de ese fluido mientras ese acuífero se recarga. Esa es una propiedad muy básica para este tipo de casos. Y la saturación, que indica el grado en que los poros de una roca están llenos de agua. Se expresa como el porcentaje del volumen de poros ocupados por el agua. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué factores creen que afectan estas propiedades que acabamos de hablar o de conversar? ¿Qué factores podrían afectar estas propiedades? Dígame. ¿No? Ok. Bien. Los factores que afectan las propiedades de las rocas son aquellos elementos o condiciones que influyen en su comportamiento físico, mecánico o hidráulico, o químico o petreo o mineralógico. Estos factores pueden modificar la resistencia, durabilidad y estabilidad. Pero ¿cuáles son esos factores? Aquí tenemos un resumen de cada uno de esos factores. Primero, la composición mineralógica. Cómo está constituido, cómo está organizado, cómo se organizan los minerales dentro de la roca. Cada mineral posee diferente dureza, resistencia y estabilidad química, lo que influye directamente en el comportamiento de la roca. Esto es una condición natural de la roca. No se puede cambiar. Cuando una roca ya se formó, ya viene estructurado, organizados sus minerales, y por lo tanto, de naturaleza, esa roca va a ser o muy frágil o muy fuerte. ¿Sí? Pero es un factor que también se debe de tener en consideración. La textura de la roca. Ese es un factor que afecta. Describe el tamaño, forma y distribución de los granos minerales. Granos bien compactados y entrelazados suelen generar rocas más resistentes. A ver, cuando tenemos una roca de origen sedimentario y una roca de origen metamórfico, o una roca de origen ígneo, tipo un basalto, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor susceptibilidad a la ruptura según la textura de su grano? ¿Recuerdan el origen de las rocas sedimentarias? ¿Cómo se forman? Por la acumulación de sedimentos que con el paso del tiempo han sido afectando por la presión de las capas superiores. Entonces, esas rocas sedimentarias son más susceptibles porque la roca ígnea, como el basalto, que es una roca plutónica que se formó en profundidades, está sometida a varias presiones y temperaturas.
Por lo tanto, esa textura, esas moléculas de minerales se comprimen más, se acercan más, se unen. La roca sedimentaria, a pesar de que sí tiene un esfuerzo por las capas que van cayendo, pero no es comparado con esa roca basáltica. La estructura geológica también es otra importante, de dónde provienen, qué estratificación tienen y cuál es la característica de ese macizo. Las discontinuidades, es decir, la fractura, la falla, las diaclasas o juntas que reducen la resistencia del macizo rocoso y pueden facilitar el deslizamiento de bloques y el flujo de agua. Otro factor muy importante, y el que le había comentado, la meteorización, el proceso de alteración física, química o biológica de la roca debido a los agentes naturales como el viento, agua y cambios de temperatura. Presencia de agua también puede afectar las propiedades de la roca porque disminuye la resistencia de la roca, aumenta la presión de los poros y facilita la erosión y disolución de minerales. La presión y temperatura también son otras variables que se deben de tener en consideración, y la compactación o cementación. Esto es lo que le decía de las rocas sedimentarias. Especialmente importantes en rocas sedimentarias, un mayor grado de compactación y cementación aumenta la resistencia y la estabilidad. Ok. Vamos a hablar sobre el uso de las rocas en ingeniería. ¿Qué uso creen ustedes que se le da a las rocas? Ya se lo he mencionado. Se utilizan para materiales de construcción. Ok, materiales de construcción, muy bien. Estética, muy bien, excelente. Reforzamiento, ok, como material o como el uso directo en estructura, como base, también, como fundamento de estructuras. Entonces, hay muchos usos que tiene la roca. De hecho, la roca y el suelo, les decía que son los materiales de construcción más utilizados. No pisos, no bloques, no. El suelo donde se fundamenta. Y la roca. También nos ocupan para, digamos, como la parte de la casa para que no se inunde. Ok, correcto. Ese es un buen ejemplo. A ver. Eso absorbe. Sí, correcto. Lo que se llama como un pozo de absorción. Un problema de inundación que ustedes tienen en su casa. A ver, se lo digo porque me pasó. En mi casa yo cometí el error del patio ladrillo, ¿verdad? Y abierto, tenía una terraza a entonces el agua que caía en la terraza caía directamente y el espacio donde debía drenarse se saturaba rápido. Un tubito de 4 pulgadas no evacuaba la cantidad de volumen de agua. Entonces, leyendo, se me ocurrió hacer un pozo de infiltración. Es un pozo de filtración, agarré. Había un hoyo, ¿verdad? De unas 12 pulgadas, 14 pulgadas, pues, hasta 2 metros. Rellené con arena y luego grava. Y le puse una protección. Santo remedio, que eso evacúe el agua, que ya no vuelva a haber ni un charco. Una solución práctica. ¿Basada en qué? Basada en que estos materiales permiten el flujo, el paso del agua a través de ellos, no la absorben con mucha facilidad, o más bien, absorben con mucha facilidad, pero también la evacúan con mucha facilidad. Y esa agua que se filtra directamente va al suelo, alejado de las cimentaciones, de la base de mi casa, no hay ningún problema. ¿Cuál era la otra solución? Romper toda la tubería, ampliarla, hacerla más grande o hacer otra tubería adicional, ¿verdad? Que implicaba mayor. Una solución práctica basada en esto. Bien, las rocas se utilizan tanto como material de construcción, como bien lo decían, como soporte natural para estructuras, como una base sólida para estructuras. Desde el punto de vista técnico, las rocas son altamente valoradas por su resistencia a la compresión, como ya vimos, rigidez, capacidad para soportar grandes cargas.
Estas características permiten que se utilicen como cimientos naturales para grandes estructuras, como vamos a ver más adelante, o como materia prima para la producción de otros subproductos o materiales para construcción. Ejemplo de esto, los agregados, arena, grava, piedrín, etc. O, por ejemplo, la piedra cantera. La piedra cantera es una roca de origen volcánico. ¿Qué es la piedra cantera? Muchos la conocemos, pero no sabemos cómo está compuesta. Es toba volcánica, es ceniza volcánica. Recordemos que estamos en el Pacífico y toda esta zona está compuesta de materiales relacionados al vulcanismo. La toba volcánica o la cantera no es más que depósitos de ceniza que se fueron acumulando y a través del paso de miles de años se fueron compactando, solidificando. Y tenemos cantidades de metros que se llaman canteras, ¿verdad? Que se puede ahora aprovechar como un material de construcción. Esa es la cantera. Bien, y en el aspecto práctico, las rocas son materiales abundantes, duraderos y relativamente económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que las rocas están por toda la corteza terrestre. Es un material que debemos aprovechar nosotros como individuos, aprovecharlo racionalmente y con conocimiento de qué material vamos a aprovechar, porque no todo el material es aprovechable. A eso se llama el aspecto práctico. También se pueden utilizar en escolleras, rompeolas, por ejemplo, Corinto. Corinto acaba de inaugurar una carretera que es una circunvalación. ¿Okay? La circunvalación de Corinto. Esa carretera, donde antes había una playa, ahora hay una carretera linda, preciosa, con unas estaciones para hacerlo. Esto ahora que hacen los muchachos de tomarse fotos, videos, excelente. Pero esa carretera está protegida por un encollamiento. Es decir, agarraron rocas muy densas, durables sobre todo, porque ahí no vas a poner una roca, por ejemplo, qué sé yo, una piedra pómez. Porque la piedra pómez, ¿qué va a pasar? Si ponemos ahí una piedra pómez. Absorbe agua, pero también tiene una característica, flota. La piedra pómez flota. Busquen una piedra pómez y pongan el agua a ver qué pasa. Una curiosidad de las rocas. Entonces, yo no voy a buscar una piedra así, voy a buscar una piedra densa, pesada, sólida, con muy pocos poros, que sea resistente a qué? A la meteorización, a la acción del agua, porque esa agua va a comenzar a pegarle incesantemente durante millones de años. Y la va a fracturar, pero necesito que esa piedra dure mucho tiempo. Sé que en algún momento se va a deshacer, el mar la va a deshacer, pero seguramente nosotros no vamos a ver. El viento, la erosión del viento, la erosión eólica, va y viene, trae partículas, despega, quita partículas de la roca, se las lleva, las transporta. El sol, la incidencia del sol directo, la va a expandir durante el día, durante la noche, baja la temperatura y esa roca se va a contraer. Entonces, ese material no es cualquier material. Debe tener características muy importantes. Y por otro lado, también tenemos las propiedades estéticas, como bien decía. En ingeniería y en arquitectura eso es muy importante. No lo dejamos por fuera. Tiene un valor estético. Por ejemplo, esta fachada de pared de rocas, yo lo preferiría a una pared blanca con una pintura. Es súper elegante, precioso. O esta otra que tenemos acá, en una pared interna, de rocas naturales, no las artificiales que venden en muchas ferreterías. O este suelo terrazo con una piedra tipo arenisca. Precioso se ve. O el granito que utilizamos en nuestra cocina, el mármol que utilizamos, no lo tenemos en casa. No tenemos suficiente para eso. El mármol que se utiliza en obras, ¿verdad? Más importante, las calizas que se ponen sobre fachadas de
Todo eso estéticamente bonito, lindo, pero cumple una función también. Cumple una función muy importante. Protege la otra estructura. ¿Okay? Por ejemplo, el granito me va a proteger el área de cocina. Tiene una resistencia diferente. No es lo mismo que yo ponga una cerámica a un mármol. Esta cerámica no resiste mucha fuerza a la compresión. Si yo dejo caer algo acá, se va a fracturar. Ahí tiene una fractura. Mientras que el mármol es muy resistente. Le van a dejar caer algo y no le va a pasar nada. Lo que caiga ahí se va a romper. O con el paso del tiempo, esto también pierde lucidez, pierde brillo, se va desgastando, porque el mármol es más resistente a la erosión, al paso del transporte de personas, ¿verdad? Tienen esa otra función, además de lo visual, de lo estético, tienen esa otra función de proteger y ser duraderos. Bien, ya vamos casi terminando. Vamos a analizar algunos casos, les decía, casos prácticos, en donde toma relevancia la geología, específicamente los macizos rocosos. Aquí tenemos el primer caso. ¿Cuántos conocen sobre la presa Hoover? ¿O han oído hablar de la presa Hoover en Estados Unidos? La presa Hoover es una obra de infraestructura creada en los años 30 para suministrar agua y energía. Agua y energía. ¿En qué zona? En una zona árida del oeste de los Estados Unidos. En esa época todavía estaba, relativamente era importante la actividad de la minería en el oeste, la fiebre del oro. Esto permitió que se crearan nuevas ciudades. ¿Por qué? Porque el suministro de agua era importante para ese crecimiento de la ciudad y también la energía. Entonces, esta obra que tenemos acá, una presa hidroeléctrica de arco de gravedad, es decir, esto por sí solo está, por su propio peso, puesto sobre ese cañón. Concreto hidráulico, concreto que no lleva refuerzo, es pura masa de concreto, por su propio peso. Los datos generales, la presa Hoover es una de las obras de ingeniería más famosas del siglo XX. Fue diseñada para controlar inundaciones, generar energía hidroeléctrica y almacenar agua. ¿Cuál es el problema geotécnico de esto? Para soportar el peso enorme de la presa, imagínense esto. ¿Cuánto concreto lleva eso? ¿Y cuánto pesa el concreto? Hagan un cálculo rápido. El peso del concreto, este es un concreto especial, ¿verdad? Podría andar en unos 2.600, 2.800 kilogramos por metro cúbico. Si a esto le calculamos un volumen de unos 15.000 metros cúbicos, ustedes pueden sacar un cálculo de cuánto puede pesar esa obra. Bien, entonces el problema era que ese peso tenía que tener una base sólida para soportarlo. Lo que se buscaba en ese momento era soportarlo sobre el lecho rocoso. Y lo que se hizo es desviar aguas arriba, ese río. Se hizo una desviación que actualmente está funcionable para efectos de dar mantenimiento a las turbinas, ¿verdad? Se desvió el cauce del río natural y se comenzó a excavar sobre el lecho del río, extraer todo lo que era sedimento, todo lo que no estaba fijo, lo que no estaba bien cimentado se extrajo. Las laderas del cañón se tuvieron que dinamitar para asegurar que la roca suelta, perdón, puse mi alarma para no pasar, la roca suelta no diera paso a una área inestable. Entonces, todo eso se garantizó. Cuando ya estaba seguro, lo que se hizo fue comenzar a cimentar sobre eso. Otro ejemplo es el túnel base de Gotthard. Esto es en Suiza.
¿Qué es eso? Es un túnel que atraviesa toda una montaña rocosa, 57 kilómetros que atraviesa eso. Este es el perfil de esa montaña rocosa. Y los distintos colores indican distintos tipos de rocas. Imagínense la ingeniería que tuvo que haberse desarrollado ahí para garantizar esa línea ferroviaria, ese túnel, trabajando con distintos tipos de rocas, distintas densidades, distintas resistencias, unos más resistentes que otros. Eso fue un logro que solo pudo haber sido gracias a ese avance tecnológico, que es una tuneladora. Esa tuneladora cumplía varias funciones. La parte frontal va rompiendo la roca, la va triturando, la va pasando por unos conductos que van sacando hacia afuera el escombro, ¿no? Pero a su vez, esa tuneladora va creando una nueva superficie de soporte. Va colocando soportes de concreto, que son estos que vienen ahí circular como anillos. Eso lo iba haciendo esta tuneladora. Obviamente, miren la relación del tamaño de las personas con el tamaño de la persona, que es un monstruo, un gusano mecánico gigante. Solo eso fue posible. ¿Cuál era el reto ahí? Ese mismo que mencionaba. Eran distintas densidades, distintos tipos de roca. Con un mismo equipo se pudo ir trabajando eso. Se regulaba la velocidad en la que iba avanzando por precisamente ir protegiendo las rocas más débiles, por así decirlo. Bien. Y tenemos uno local, que es la expansión del Canal de Panamá, la que esto se dio hace unos 10 años o menos, en donde esas nuevas esclusas de concreto, las esclusas son estas que tenemos acá. Se mira el cursor, ¿no? ¿Verdad? Sí. Estas son las esclusas. Esas esclusas son de concreto y llevan unas puertas, unas compuertas de acero. El conjunto de eso tiene un peso enorme. Como es un manto de suelos sedimentarios, de rocas sedimentarias, se tuvo que crear pilotes. Es decir, un pilote es como una columna que se hinca, se lleva hasta el fondo a encontrar el manto rocoso para encontrar un soporte firme. Eso es un pilote. Entonces se crearon una serie de pilotes que van a lo largo de toda la estructura que llegan hasta el manto rocoso. Ahí no se extrajo el suelo. Se dejó el suelo, pero se comenzaron a fundamentar hasta el manto rocoso. Bien, y por último, este proyecto, que imagino que lo conocen, lo han visto, ¿verdad? Que es una isla artificial. Esa isla artificial en los Emiratos Árabes, en Dubái, prácticamente se hizo sobre una parte del mar en la que se fue ganando terreno colocando rocas. Buscando rocas de distintas fuentes con ciertas características, se fueron colocando en el fondo del mar para crear la base. Fíjense qué cantidad de rocas pudieron utilizar. Y la ingeniería de ese proyecto, solo el proyecto de colocar las rocas ya era millonario. Ya no se diga toda la infraestructura de esa isla. No por nada los Emiratos es un país multimillonario. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿verdad?, de uso de la roca como cimiento duro, duradero y sólido y estable. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya, de hecho, ya estamos en tiempo. 10:40. Nos vemos el próximo sábado. Les he dejado en el entorno virtual un libro para que den una lectura y fortalezcan el tema de las propiedades de los materiales de la roca. Y también hay un videíto.
en donde aporta otra información que no está acá en el libro, para que den una... Es que tú no has dejado trabajo ni nada. No, tú estás integrando esto hoy. Sí, sí, acabo de. Muy bien. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda que tengan, me la comparten por mensaje en el entorno virtual. Buen día, profe. Buen día, Tania, gracias. No, estoy aquí